Buenísimos días, hoy estamos con Laura Esteban y vamos a hablar en Podcast Mayores del tema pérdida, conservación de masa muscular en personas mayores, lo que en términos más profesionales se conoce como sarcopenia. Es básicamente lo que acabo de decir, la disminución de masa muscular con la edad, y hoy Laura nos va a explicar un poco cómo podemos acometer la recuperación o por lo menos la conservación de este tema. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Pues nada, ¿puedes hacernos una introducción un poco de en qué consiste esto de la pérdida de masa muscular, si es más frecuente cuanto más mayor se es y todo este tipo de cosas? Pues muy bien, como tú más bien has dicho, es la pérdida muscular que sobre todo se acentúa con la edad. A partir de los 50, 60 años, solamente por el hecho de envejecer, nuestra fuerza muscular va a disminuir entre un 1,5 y un 3% al año. Luego además también, aparte de la fuerza, va a disminuir la resistencia muscular, con lo cual es muy importante que, pues, como más adelante explicaremos, tengamos una serie de medidas para prevenir esto. Luego además será tanto en mujeres como en hombres. Es verdad que en mujeres será un pelín antes quizás por el hecho de la menopausia y tal, y en hombres es un proceso un poquito más lento, pero sí es verdad que también se degenera bastante. Y luego además pues lo que tiene importante de esto es que tenemos que prevenirlo porque pues nos hacemos más débiles, perdemos el equilibrio, con lo cual todo lo que hagamos y sepamos sobre la enfermedad pues nos va a ayudar a que no nos impacte de una manera tan grave. Pues sí, yo creo que sí, eso es. En concreto, el tema que has dicho, uno de los graves inconvenientes de la pérdida de masa muscular llama mucho la atención el tema de lo que has dicho del equilibrio, es decir, como bien sabes, a partir de una cierta edad aumenta considerablemente el tema de caídas. Sí. Y esto, pues, en una gran medida, pues está provocada precisamente por el tema de pérdida de masa muscular. El sujeto, la persona que está padeciendo esto, pues no tiene un equilibrio, no tiene un buen equilibrio y se puede caer. Claro. Entonces, lo que hay que hacer efectivamente para prevenir esto será, pues, que esa persona, ese sujeto tenga un cierto nivel muscular adecuado y entonces pues prevenga el tema de esas caídas. Aparte de también, claro, el asunto de la funcionalidad del muy movimiento. Importante. Si esa persona cada vez se va sintiendo más débil, va siendo incapaz de hacer esfuerzo, va siendo incapaz de realizar tareas que antes posiblemente llevaba a cabo, pues esto además es algo como una espiral, ¿no? O sea, cuanto más débil se está, menos se hace, menos ganas se tiene de realizar las tareas que a lo mejor llevaba a cabo antes, y entonces eso a su vez provoca pues que se incremente incluso exponencialmente el tema de la conservación, de la conservación de masa muscular, y entonces pues puede llegar a un punto en el cual ya la cosa sea tan grave que incluso la persona que lo padece pues no sea capaz a lo mejor ni siquiera ni de poder incluso andar, tener que utilizar sillas de ruedas o andadores y demás, y al final cosas de ese tipo, y es algo que sin duda se puede prevenir. Totalmente. Cuanto antes empiece la prevención de este tipo de cosas, pues mucho mejor, pero bueno, nunca es tarde, exacto. Nunca es tarde para poder empezar con esta recuperación, y entonces pues a efectos de poder conservar masa muscular o incluso de poder aumentarla, ¿cuáles serían los métodos que podemos usar para ello? Sobre todo métodos de tipo actividad física, gimnasia. Pues lo que más evidencia tiene hasta la fecha en la recuperación de masa muscular es el ejercicio físico, como tú has dicho. Es muy importante que se haga un ejercicio físico que combine tanto el ejercicio aeróbico, como son las actividades de correr, nadar, andar o una bicicleta estática, porque al final va a aumentar
nuestra producción y nuestro consumo de oxígeno, lo que va a hacer que esos músculos se oxigenen y sean más funcionales, y luego también combinarlos con el ejercicio de fuerza. Sí es verdad que a este ejercicio de fuerza tiene que ser guiado y adaptado a cada persona, obviamente, claro, y tiene que ser gradual. Empezamos por 1 o 2 días a la semana y vamos a ir aumentando tanto el tiempo como el número de repeticiones según la persona pues también vaya avanzando. Pero eso es esencial. Y luego también yo diría que viene muy bien combinar este ejercicio físico con ejercicios específicos de equilibrio, porque como hemos comentado anteriormente, es algo que se ve muy deteriorado. Entonces, el hacer ejercicios específicos para que nos ayude a agacharnos con facilidad, que a la hora de andar lo hagamos de manera funcional, pues también va a ser algo que nos va a ayudar mucho, ya no solo a la masa muscular, sino a nuestra calidad de vida diaria, claro. Claro, eso sí. Pues en el tema de aumento de masa muscular, sí, efectivamente parece que, claro, que hay que aumentar o por lo menos intentar conservar el tema de la masa muscular, y eso se refiere básicamente, supongo, ¿no?, a los grandes grupos musculares. Exacto. Quiere decir, hay que tener en especial cuidado, pues sobre todo piernas, lo que le llaman core vosotros, lo que llamáis core, y los gimnastas también, tema abdominales, etcétera, etcétera, y luego pues brazos y hombros. Claro. Y claro, ahí no cabe más que el entrenamiento en fuerza o en resistencia, porque ahí, claro, como dicen los médicos, hay que andar mucho, andar está muy bien, andar, ya hicimos un podcast hace relativamente poco sobre el tema de andar, número de pasos, ya explicamos que es conveniente entre 5 y 10.000, además es 5 y 10.000 pasos diarios, que es algo que está contrastado en estudios científicos, pero no es suficiente. No. Con andar, me doy una vuelta, tal, entro, salgo, no es suficiente. Hay que entrenar en fuerza, y entrenar en fuerza pues exige pues una serie de, bien sea levantamientos de peso, bien sea ejercicios con bandas también. Claro, ejercicios al final todo eso, claro, se va adaptando. A lo mejor empezamos con ejercicios de bandas y luego ya empezamos con pesas y así. Y lo que tú has hecho sobre todo de entrenar grupos musculares que nos sirvan luego a la funcionalidad diaria, pues en las piernas para ayudarnos a andar, hacer ejercicios que involucren no solamente un músculo en concreto, sino una cadena de músculos entera para que sea mucho más funcional también luego en la vida. Y si es verdad que también el core nos va a ayudar mucho sobre todo para andar erguidos, para no ir agachados todo el rato. Son ejercicios que nos van a ayudar muy mucho. Claro, y para llevar a cabo esos ejercicios está claro que que el tema aeróbico pues también es importante, pues no estaría nunca de más, ya no solamente el apuntarse a un gimnasio pues para hacer entrenamiento, pues eso, en máquinas, en pesas, en cosas de este tipo, sino también antes de empezar esos ejercicios, antes de empezar ese programa, pues acudir a un experto o una experta, pues como por ejemplo tu caso, pues a un fisioterapeuta, pues que sepa indicarle a esa persona pues qué ejercicios le vienen mejor y luego cómo afrontarlo, porque Exacto. claro, hay que tener también mucho cuidado con el tema del ejercicio físico, puesto que hay muchas veces que alguien pues se le habla de estos temas, se le hace comentarios, lee literatura sobre esto, se da cuenta de la importancia y a lo mejor pues quiere empezar demasiado fuerte. Entonces claro, eso al final ¿en qué queda? Pues eso queda en lesiones, eso queda en molestias y eso queda en cosas pues que al final van a ser muy perjudiciales. Obviamente. Entonces por ello pues digo que antes de empezar cualquier programa de estos siempre es necesario, y ya no solamente conveniente, sino necesario, el contar con un profesional, incluso acudir al médico de cabecera, al médico familiar, pues para que incluso antes pues le haga un chequeo general, porque claro, puede tratarse de una persona
pues con algunas patologías, tal vez, patologías de insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, pues que para afrontar esto pues tiene que tener mucho cuidado, no lanzarse así a la buena de Dios, porque claro, esto no... Luego acaba mal. Claro, luego no puede acabar mal. Incluso puede provocar otras patologías musculoesqueléticas y eso pues al final le duele. Entonces eso es lo que hablábamos un poco antes, ¿verdad? Un círculo vicioso en el cual pues como me duele, pues no lo hago, y como no lo hago, pues me duele más. Sí, entonces pues la cosa se va complicando. Además del tema del ejercicio, que ya ha quedado clarísimo que todos los ejercicios son buenos, como ha dicho Laura, está muy bien ejercicio aeróbico, incluso combinarlo, no solamente andar, también si puedes nadar, también un poquito de bicicleta, por supuestísimo levantamiento de peso, entrenamiento en resistencia. Y luego también hay otros factores que son importantes, como pueda ser además también el tema de la alimentación. O sea, ¿qué tipo de alimentación sería conveniente en cuanto a este tipo de ayudas para combatir el descenso de masa muscular? Pues como bien dices, la alimentación es esencial, porque al final piensa que ya por ser más mayores vamos a empezar, nuestra ingesta calórica va a ser menor, con lo cual va a derivar en una ingesta de proteínas también menor. Al final las proteínas y la síntesis de estas es lo que va a hacer que nuestro músculo crezca, ya no solo en tamaño sino en fuerza. Con lo cual vamos a tener que llevar una dieta que sea alta en proteínas. Sobre todo los expertos y los estudios recomiendan tomar entre 1 y 1,2 gramos de proteína por cada kilo de peso. Esto también lo que tenemos que hacer es repartirlas entre las comidas, es decir, no tomarme todas las proteínas a la cena, sino desayuno, comida y cena. Y esto va a ser muy importante también combinarlo con aminoácidos, porque al final los aminoácidos lo que van a ayudar es a mejorar esta síntesis de proteínas, con lo cual alimentos ricos en aminoácidos, incluso existen diferentes suplementaciones que podemos tomar por las mañanas con el café o lo que tal, y eso nos va a ayudar mucho a nuestra salud muscular, desde luego, sí. Sí, pues claro, el tema de la alimentación siempre se ha dicho, para este tipo de cosas parece que también es adecuado. El tema de dieta mediterránea, una ingesta proteica importante, sabiendo pues que, claro, una ingesta proteica de proteínas buenas. Exacto. Si nos comemos todos los días 3 hamburguesas, pues sí, eso son muchas proteínas, pero eso no es conveniente. Claro. Dieta mediterránea, mucho pescadito azul, alimentos que no solamente tengan proteínas, sino que también puedan ser ricos en omega 3, también frutos secos, muchas legumbres. Y luego, claro, eso también combinarlo pues con otro tipo de temas alimenticios que intervienen, a lo mejor no tan directamente, pero también ayudan, pues como pueda ser una conservación, incluso un aumento en el tema de vitamina D, que también puede ser, de hecho es bastante importante también, el tema que hemos hablado antes de los ácidos omega, que también influyen, y muy importante también evitar el sobrepeso, porque claro, obviamente, aquí interviene también no solamente el ejercicio, sino la alimentación. La pérdida de masa muscular muchas veces va acompañada de un aumento del tema de grasas, de lípidos que se concentran en los tejidos musculares, como sabes muy bien, y entonces claro, eso no solamente estropea el músculo, sino que encima hace que sea más pesado sea más pesado mover esos miembros, mover esos músculos, y entonces, claro, pues es lo de siempre, vamos otra vez para atrás. Entonces, en el tema al acometer, yo creo que al acometer un programa de estos, también en muchos casos sería necesario contar con algo, o bien que transforme la grasa que podemos tener, que la transforme en músculo, o incluso una pérdida de peso, ¿no? Obviamente. Además, lo bueno que tiene el entrenamiento de fuerza, que mucha gente no sabe, es que nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo. Y que eso lo que va a hacer es lo que tú has comentado, que va a transformar nuestro tejido graso poquito a poco en fuerza muscular. Con lo cual también es súper importante. ¿Y por qué también es importante disminuir el tejido graso? Pues porque cuando nosotros acumulamos mucha grasa en nuestro cuerpo, puede llegar a generar insulinoresistencia. Sí, diabetes tipo 2, sí. Exacto.
Y al final la insulina lo que hace es ayuda a la síntesis de proteína, con lo cual también es muy importante el mantener ese tejido graso un poquito a raya, pues con alimentación y ejercicio, como estábamos comentando, sí. Eso es. Por supuestísimo, no, o sea, lo decimos, pero es algo evidente, pues que las personas que vayan o que tengan un cierto interés en su salud y quieran acometer unas actividades que tiendan a esto, por supuesto, alcohol absolutamente cero. Todas esas fantasías, ya se ha demostrado científicamente que todas esas campañas no nos ayudan en nada. Campañas que dicen que bueno, que un poco de vino es bueno, etcétera, etcétera, han demostrado ser una engañifa. Alcohol cero por completo, tabaco vapeadores, o sea, totalmente, o sea, prohibido totalmente. Y luego, aparte de eso, también tener un poco cuidado con el tema del estrés, que no ayuda, y el tema del sueño, ¿cierto? Muy, muy cierto. Al final, durante el sueño, mientras dormimos, lo que hacen es ponerse en marcha los procesos reparadores y regeneradores del cuerpo. De hecho, se hizo un estudio muy interesante que se pusieron en dos grupos de adultos, uno dormía 8 horas al día y otro dormía 4. Pues al cabo de 5 días solamente, solo 5 días, se vio que el grupo que dormía 4 horas disminuyó la síntesis de proteínas en un 19%. Entonces, al final es muy importante el sueño para ayudar a lo que hacemos durante el día, que por la noche, digamos, que haga efecto y se asiente bien en el organismo. Claro. Sí. Y luego, además, también, claro, no ayuda, hemos hablado que no ayuda el sueño, no ayuda el estrés, y se me ha pasado un poco también el que no ayudan un poco también las enfermedades crónicas. Sí. Claro, las enfermedades crónicas, pues muchas veces pueden impedir, pero aunque impidan, en cierta forma, siempre yo supongo que aunque haya una enfermedad crónica, siempre hay un poco de espacio para este tipo de cosas. Obviamente, o sea, es verdad que hay personas que ya tienen, como tú dices, una enfermedad asentada, pero también es importante lo que hemos comentado antes, el contactar con un profesional que diga, oye, vale, tú tienes esta enfermedad, pero tampoco hace falta por qué alarmarse, podemos adaptar el ejercicio, la dieta y los hábitos a esa enfermedad, con lo cual vamos a poder seguir consiguiendo resultados, aunque tengamos otras patologías subyacentes, claro. Sí, y incluso ya no solamente a nivel, pues eso, problemas que con la edad a lo mejor se agravan un poco más, como pueden ser tema cardiovascular, tema insuficiencias, tema respiratorio y todo este tipo de cosas, sino también un poco de degeneración, por lo que hablamos, degeneración ósea, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tipo de precauciones se tendrían que tener, por ejemplo, pues gente que tenga artritis reumatoide, artrosis, osteoporosis, todo este tipo de cosas? ¿Tendría que tener alguna precaución especial? A veces es verdad que este tipo de enfermedades hay que tener un poquito más de cuidado, quizás, pero son igualmente capaces de hacer cualquier cosa, cualquier tipo de ejercicio, eso sí, con supervisión y cuidado. De hecho, por ejemplo, el de ejercicio de fuerza nos va a ayudar también a enfermedades como la osteoporosis, a aumentar esa densidad ósea, con lo cual, como ya os digo, con cuidado y con supervisión. De hecho, el ejercicio nos va a venir fenomenal, sobre todo el ejercicio de fuerza también. Claro, en todos los casos, siempre y cuando, pues como bien dice Laura, pues que sea orientado por una persona experta que sepa pues la frecuencia adaptarlo un poco. ¿Cuál sería, en términos un poco de días y de horas, cuál sería más o menos una frecuencia media pues para una persona a lo mejor de 70 años? Es decir, bueno, pues necesito programarme a la semana X días, y de esos X días pues hacer cada día tantos minutos de ejercicio, tantas horas. ¿Cuál sería una cosa aceptable en este tipo de situación? Pues yo diría que unos 3 días por semana, más que suficiente. 3 días por semana. Vamos a empezar con una sesión de un poquito de calentamiento, porque al final para poder, digamos, adaptar esos músculos al ejercicio que vamos a realizar. Empezar a lo mejor con sesiones de media hora, tal, y una vez tengamos más tolerancia al ejercicio, ir aumentando poquito a poco ese tiempo de sesiones. Empezamos, como he dicho, pues por media hora, luego vamos subiendo a 45 minutos y demás, pero tampoco hace falta que estemos hora y media en el gimnasio, porque si no al final vamos a sobresaturar la musculatura. Entonces, pero 3 días por semana, 45 minutos, es una dosis que la verdad es que se ha estudiado que va súper bien para ese tipo de patologías y enfermedades.
Claro, y es que hay que intentar que la cosa sea un poco agradable, ¿no? Porque, exacto. Claro, si empezamos a coger pesas rusas de 30 kilos y luego nos duele todo, etcétera, etcétera, al final pues lo vamos dejando. Hay que también preparar un poco el escenario antes de acometer un programa de estos, pues de forma que no sea que crea herencia, es que si no, claro, incluso como muy bien saben los fisioterapeutas, el ejercicio controlado, el ejercicio bien hecho, pues al final la gente se queda muy contenta. Esto genera endorfina y una serie de cosas. El ejercicio es salud, de verdad. Claro, que hace que al final ocurre que la gente que ya tiene una cierta consistencia en hacer esto tantas veces al día, las veces que no sale o las veces que no va, pues porque llueve, por tal, está muy enfadado. Lo notas. Se ha acostumbrado, y entonces pues eso es precisamente algo que estaría bien conseguir, pues el establecer con una regularidad pues un cierto nivel de ejercicios, ya sea yendo al gimnasio, ya sea yendo a la piscina, o incluso combinándolo, porque no quita a lo mejor pues decir, bueno, pues voy a empezar a andar, pues como dice Laura, voy a empezar a lo mejor 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, y luego voy a ir forzando un poquito más, en el sentido de que voy a aumentar un poco la distancia y voy a aumentar también un poco la cadencia o incluso la velocidad, pues para ir un poco, claro, mejorando ese ejercicio, haciendo ese ejercicio un poco más completo. ¿Y qué ocurre si a los que ya tenemos una cierta edad, pues tenemos unas patologías también a veces asociadas, por desgracia, a la degeneración que la naturaleza nos produce, y tenemos, por ejemplo, cosas tipo condromalasias o cosas de ese tipo, que te duelen las rodillas como el demonio, y entonces dices, bueno, es que claro, con este dolor de rodillas, ¿cómo voy yo a hacer, por ejemplo, correr trotando, incluso hacer sentadillas, que es algo muy, muy conveniente, todo este tipo de cosas? Me evita el hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues al final, a lo mejor el correr quizás no, pero podemos, como tú dices, podemos andar, podemos nadar, podemos montar en bici estática, que al final no tenemos esa resistencia tan grande como si montáramos en una bici por la calle normal. Y luego, en cuanto al ejercicio de fuerza, como hemos comentado antes, todo es adaptable. Y al final lo bueno de hacer ejercicio es, digamos, desarrollar los músculos, en el caso, por ejemplo, de la condromalacia en las rodillas, de aumentar la fuerza en los músculos de alrededor, con lo cual van a crear como, digamos, como una capa, por así decirlo, que sea fuerte y que al final la rodilla esté estable, esté fuerte, con lo cual es lo que hemos dicho, empezar poquito a poco, decir, oye, que a ti este ejercicio no te va muy bien, pues vamos a probar con otro, pero siempre adaptando para que al final la persona diga, no, pues es que por tener esto no puedo hacer nada. No, esto se adapta y se hace, y al final, poquito a poco, vamos a ir viendo que a lo mejor ejercicios que tú en un principio pensabas que no ibas a poder hacer, luego los haces sin ningún tipo de dificultad. Claro, es que una de las excusas más frecuentes, precisamente, pues consiste en eso. Es que, claro, como me duele la espalda, mejor pues, no hago nada. Mejor me quedo sentado con el Netflix. Como me duele la rodilla, pues no puedo salir a andar y este tipo de cosas. Y sin embargo, pues no cae la cuenta de que precisamente, aunque no sea algo inmediato, como tú sabes perfectísimamente, no es algo inmediato, pero a la larga, pues el ejercitar esos grupos que están un poco a lo mejor más débiles, pues al final refuerza todo lo que es la masa muscular que está alrededor, y al final resulta que te beneficia. Exacto. Te beneficia. Que es lo mismo que decir esto mismo, pero en sentido contrario. Quiere decir, tú te duelen las rodillas, no las mueves, va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor. Te van a doler más y al final te vas a tener que atiborrar de medicamentos, de calmantes, de antiinflamatorios, etcétera, etcétera, que son algo pues que en la medida de lo posible pues hay que evitar, hay que ir evitando pues mediante pues este tipo de cosas, de hacer ejercicio, pues la buena alimentación y todo este tipo de cosas. Exacto. Y luego ya por último, en el tema de, o sea, seguimos volviendo un poco al tema de las caídas y demás.
el tema de, claro, con el tema de la degeneración, pérdida de múscula, el tema de las alteraciones posturales, cómo podíamos prevenir, cómo podíamos ser conscientes de la alteración postural que no nos damos cuenta, no tenemos propiocepción de la misma, qué podíamos hacer para prevenir un poco, para, no sé, vamos, para ir más erguidos, para ir más estables. Al final, cuando nosotros vamos o nos sentamos más agazapados o cuando vamos andando, que vemos que no vamos totalmente erguidos, también va muy ligado a esa debilidad muscular. Al final tenemos músculos en la espalda que no están ejercitados, con lo cual no van a tener fuerza suficiente para, digamos, hacer que vayamos erguidos. Por lo tanto, va a ser siempre muy importante como tú bien decías, tener conciencia de, oye, tengo que corregir mi postura. Y luego también ejercitar, volviendo al ejercicio, que al final, como veis, es solución casi que para todo, claro. Ejercitar esos músculos para que tengan esa fuerza para decir, oye, pues ya me siento fuerte y ya, digamos que me puedo soportar mi peso y puedo ir de manera erguida, tanto sentado como, por ejemplo, me agacho y lo hago de manera incorrecta. Pues al final, si tú tienes esta conciencia corporal y esas ganas de, digamos, corregirlo y sentirte mejor, pues va a haber un cambio muy, muy significativo en nuestra postura corporal, totalmente. Claro, pues voy a fortalecer los músculos del músculo de la postura, los grupos musculares fuertes y tal, y tengo unas agujetas como el demonio. que es bueno tener agujetas, es malo, no hay que llegar a eso. ¿Hay que llegar a eso? Las agujetas es un síntoma después del ejercicio muy común y que no es nada perjudicial. Al final, cuando hacemos ejercicio, sobre todo de fuerza, estamos luchando contra una fuerza externa, el músculo. Y esas agujetas, digamos que son como micro roturitas que se producen en el músculo cuando nosotros levantamos peso. Entonces, cuando eso nos duele es porque el músculo se está regenerando y al regenerarse es cuando también crea esas nuevas fibras y crea esa nueva fuerza, con lo cual el tener agujetas es algo totalmente normal. Sí es verdad que nos va a pasar sobre todo al principio, cuando no estemos tan acostumbrados al ejercicio o incorporemos un ejercicio nuevo. Y al final, con el tiempo, como ya nos vamos a ir acostumbrando a esa serie de repeticiones, a levantar ese peso, pues ya nos va a ir pasando poco a poco. Pero en el momento que metamos más peso o más repeticiones o 5 minutos más, va a volver a pasar. Pero para nada es algo perjudicial y es algo que tampoco nos tiene que preocupar exacto, mucho, ¿verdad? Claro. Exacto. O sea que ya habéis oído mucho ejercicio, mucha proteína, precisamente para las microroturas esas que hablaba Laura. Sí. La proteína regenera en el tejido muscular, o crean tejido muscular nuevo, etcétera, etcétera, y a seguir un poco pues todo este tipo de pautas. Laura, pues muchas gracias por tu información, que yo creo que nos ha servido bastante. Ella es Laura Esteban, está a vuestra disposición para lo que necesitéis, tema de ejercicio, tema de fisioterapia, todo este tipo de cosas. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.